¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es un gusto para mí saludarte nuevamente. Gracias por estar ahí. Gracias por estar pendiente de lo que vamos a compartir en este momento. Bueno, y tenemos una cita tú y yo, ¿verdad? Todos estos días, esta semana, estamos hablando aquí en Manos del Alfarero. Estamos hablando referente a esta serie que le hemos titulado El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y hacemos referencia en que oír, ¿verdad? No es con nuestros oídos normales, naturales, sino con los oídos espirituales para poder comprender perfectamente lo que Dios ha establecido o lo que quiere darnos a conocer o escuchar su voz, ¿verdad? Para poder entender lo que Dios nos está diciendo, podemos de estar atentos a nuestro oído espiritual, y de eso se trata. Bien, entonces vamos a seguir con lo que es las iglesias que están contempladas en el libro de Apocalipsis, que son las iglesias de las cuales nuestro Dios le habló ¿a quién? Al apóstol Juan, ¿verdad? Él estaba ahí en la isla de Patmos, ¿verdad? Recordamos eso. Y bueno, Dios le da esta visión a este apóstol y él empieza a escribir referente a estas iglesias que son mensajes, ¿verdad? Para que ellos se preparen para la venida de nuestro Dios. Entonces vemos aquí, vamos a irnos al tema y es: no toleres el pecado en tu vida. Amén, no toleres el pecado en tu vida, y vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Dice: no toleres el pecado en tu vida. Y es que muchas veces cuando nosotros nos acostumbramos al pecado, nos evita, ¿verdad?, que podamos recibir la bendición que viene de Dios. Es por eso que cuando somos confrontados y Dios nos va haciendo el proceso, aquello que se ha arraigado en nuestras vidas y que estamos tan acostumbrados y que es malo ante los ojos de Dios, muchas veces nosotros pues nos duele, ¿verdad? A veces hasta lloramos porque estamos bien cómodos, ¿verdad? El pecado es agradable, ¿verdad? Por eso es pecado, porque es agradable. Pero hay muchos aspectos que no le agradan a Dios. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados ¿a qué? A santidad. Los hijos de Dios estamos llamados a santidad. Dice la palabra de Dios: sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces estamos llamados a santidad, y eso no significa, como he dicho otras veces, andar con una aureola o apartarse de todo el mundo, no hablarle a nadie, no meterse con nadie. No, significa que vamos a mantener nuestra integridad sin importar en qué lugar andemos o con qué personas estemos, pero que vamos a mantener nuestra integridad porque amamos a Dios y respetamos a Dios, ¿verdad? Entonces eso significa santidad, y para ello pues hay que expulsar el pecado de nuestra vida, que es aquello que nos evita tener esa comunión con Dios, ¿verdad?, que realmente requiere. Entonces vamos a irnos ahora aquí a lo que es Apocalipsis 2, 18, 19. Quiero que vayas a Apocalipsis 2, 18, 19. Vamos a poner la base bíblica ya aquí. Vamos a empezar ya de lleno lo que es concerniente a la iglesia de Tiatira. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Mira cómo Dios primeramente, Él se presenta. Él se presenta, y se presenta en primer lugar como Hijo de Dios. O sea, está hablando del Jesús, ¿verdad? Se presenta como el Hijo de Dios y dice que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Y que sus pies, dice que parecen bronce al rojo vivo. Primero hace la presentación, pero primero dice: mira quién te está hablando, ¿verdad? Mira que soy yo el que está contigo, iglesia de Tiatira. Mira quién es el que te está hablando. Mira que es el Señor Jesús. Mira, y le da las descripciones: el que tiene los ojos como llamas de fuego, ¿verdad? Que con su mirada puede venir y desaparecer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces dice: mira, el que tiene ojos como llamas de fuego, el que tiene pie como hierro refulgente, o sea, sus pies, su caminar es firme, ¿verdad? No tropieza porque Él es Dios, ¿verdad? Tiene sus caminos firmes, estables. Entonces está hablando: mira, conmigo tienes seguridad, conmigo tienes, le está diciendo, tienes estabilidad, ¿verdad? Conmigo tienes estabilidad. Pero primero se presenta, pero después, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras. ¿Por qué será que nuestro Dios
Si tú te das cuenta, hasta ahorita hemos visto estas iglesias, y es la tercera. Y en todas ellas dice, yo conozco tus obras. Es que Dios por más que nosotros queramos engañarle, por más que nosotros queramos escondernos, ante Dios no nos podemos esconder. Y esto debemos tenerlo bien en claro porque estamos hablando del pecado. Estamos hablando, no toleres el pecado en tu vida. Nosotros decimos, ay, es que aquí nadie sabe, es que aquí nos podemos esconder, nadie nos va a ver, no, nadie sabe, vamos para todas partes para ver, para cometer algo que es incorrecto, porque sabemos que a veces hacemos cosas malas y decimos, no, nadie está viendo, no, vamos a hacer esto. Sí, y creemos que porque la gente no nos ve, Dios no lo sabe. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque dice, mira, yo conozco tus obras. El Señor dice, mira, yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo sé lo que has hecho. Mira, yo conozco tu corazón, yo veo las intenciones de tu corazón, yo veo tus pensamientos. Es más, ni siquiera algunas personas de nosotros quizás no hemos pensado hacer mal. Nosotros quizás no hemos pensado, pero Dios ya lo sabe, porque Él conoce el futuro. Él conoce los pensamientos que ni siquiera han llegado a tu vida. Él conoce las intenciones del corazón que ni siquiera, ¿verdad?, han llegado todavía a tu corazón. Pero como Él conoce todo el presente, Él conoce todo el futuro, Él conoce todo de nosotros, nosotros no nos podemos esconder ante Dios. Amén. Entonces dice, mira, yo conozco tus obras. Le dice a Tiatira, a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, ¿verdad? Y luego le dice, tu amor. O sea, que él reconoce que es una iglesia que sabe amar a su prójimo. Que es una iglesia que no está del todo mal, aunque veamos aquí el pecado, pero le dice, primero le reconoce lo bueno. Dice, reconozco tu amor, reconozco que tienes amor por los demás, porque el amor del que se está representando aquí es el amor fileo. Tienes amor por los demás, tienes respeto por los demás, estás pendiente de los demás, ¿verdad? Entonces dice, conozco tu amor. Y después le dice, también dice tu fe. Conozco tu fe, que eres persistente, que crees en las promesas de Dios, que crees en todo lo que Dios te ha dicho en su palabra, ¿verdad? Y estás esperando en Él, ¿verdad? Crees tu fe, crees en un Dios que no puedes ver, pero tú sabes que existe. En tu servicio, que eres esforzado, que estás ahí siempre puntualmente, ¿verdad? En lo que es la obra de Dios, en el servicio, en lo que puedes hacer para la obra de Dios. En tu persistencia, no te das por vencido. Aunque las cosas vengan mal, aunque vengan esos problemas, estás ahí siempre, ahí en lo mismo. No te retiran los problemas, dice. Y después dice, y tus obras abundantes que las primeras. O sea, ha crecido en obra, ¿verdad? Tus obras abundantes que en las primeras. Vemos aquí una iglesia que primero Dios le dice, mira, conozco tus obras, y le empieza a hablar del amor, de la fe, del servicio, y de qué ha crecido, ¿verdad? Una iglesia que ha crecido, porque dice que sus obras son más abundantes que la primera. Una iglesia que aparentemente está bien. Vemos aquí la apariencia. Hasta ahorita podemos decir, esta iglesia está excelente. ¿Por qué? Porque ama al prójimo, cree en Dios, y así mismo somos nosotros, porque nos vamos a manifestar en nosotros aquí. Nosotros podemos amar a nuestro prójimo. ¿Cuántos de los que me están escuchando aquí aman a su prójimo? ¿Cuántos están viendo la necesidad de su prójimo? Y no solamente depende de la necesidad, sino en no hacerle daño al prójimo. También amar a nuestro prójimo significa ser justos con el prójimo. Respetar lo que le corresponde a su prójimo. También eso es amor al prójimo. Ser justos con la persona. Darle el derecho que le corresponde a cada quien. ¿Verdad? No venir y oprimir al prójimo. Entonces dice, eso es el amor, la fe. ¿Cuántos de nosotros pasamos esos momentos difíciles que decimos, Señor, quizás esto ya no se va a dar? ¿Cuánto la fe muchas veces puede faltar cuando hay mucho tiempo? Hemos esperado tanto tiempo que Dios cumpla una promesa. ¿Y cuántos de nosotros decimos, no, esto ya no va a pasar? Y tiramos la toalla, o esto no va a pasar, y dejamos allí, seguimos nuestra vida. Cuando Dios lo que requiere es que sigamos creyendo. Un cristiano, yo siempre tengo esto que dice que un cristiano debe de morir creyendo de que la palabra se va a cumplir en su vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios va a cumplir nuestra palabra, la palabra que ha dicho. Pero muchas veces no se da. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos los que fallamos. Somos nosotros los que renunciamos a lo que Dios ha dicho.
Pero un cristiano verdadero tiene que tener su idea en sus pensamientos, aunque no es así, porque Dios lo que te ha prometido lo va a cumplir. Pero el cristiano debe tener siempre sus pensamientos y ser así de radical. Yo voy a morir creyendo que la palabra se va a cumplir, pero yo no voy a renunciar, pero yo no voy a retroceder, pero yo no voy a otorgar a nadie más lo que Dios ha destinado en mi vida. Y yo estoy creyendo que la palabra de Dios se va a cumplir completa en mi vida. Y así tiene que permanecer la persona, si es posible, morir creyendo, ¿verdad? Y eso es la fe. La fe en creer que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa y sé que Él es el Dios de lo imposible. Él mismo dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Si vemos que Dios hace que amanezca todos los días, si todos los días abres tus ojos para ver el nuevo día, si tú estás respirando ahorita, es Dios quien lo permite. Tu corazón está palpitando porque Dios así lo quiere. Cuando tú reconoces eso, que tu corazón está palpitando y tú estás respirando y tienes tus ojos abiertos para ver, es porque Dios así lo permite, ¿verdad? Él tiene el poder absoluto, Él es el Dios omnipotente. Amén. Entonces, cuando tú crees en un Dios como ese, tú tienes la confianza de avanzar y de realizar todos los planes que Dios tiene para tu vida. Tú tienes aquella creencia de que todo lo que en su palabra dice se va a cumplir en ti. Las promesas se van a cumplir no a tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Por qué algunas veces no hemos recibido la bendición de Dios? Porque no estamos listos. Amén. Nosotros quizás no estamos listos, o el ambiente donde nosotros nos vamos a desarrollar no estamos listos. ¿Qué pasa si una persona está lista? Digamos, un predicador está listo en su mensaje, está preparado espiritualmente, pero la iglesia no está madura para poder escuchar un mensaje fuerte, ¿verdad? Un mensaje de fe. Entonces, de nada sirve que un predicador vaya con aquella revelación si la iglesia no está preparada para recibir la revelación. Entonces hay un estancamiento. Ahí estamos esperando que Dios prepare la plataforma, que Dios prepare todo para que aquella iglesia que va a recibir esa revelación le pueda beneficiar, lo pueda digerir y lo pueda poner en práctica. Pero cuando algo, esto es por decir un ejemplo, ¿verdad? Y de eso se trata lo que es aquí la fe, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar listos, preparados y esperar que la promesa de Dios se cumpla en el momento preciso, porque Dios sabe cuál es el momento exacto en que se va a cumplir esa promesa. Lo que estamos hablando es que no hay que renunciar. Que aunque no veamos clara la circunstancia, no hay que renunciar. Hay que esperar el momento en que Dios va a decir, ahora es cuando, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener pendiente lo que es la fe. Le habla también del servicio. Una iglesia, ¿cuál es una iglesia servicial? Es una iglesia que no se detiene. Es una iglesia que siempre está viendo una oportunidad donde compartir el evangelio. Es una iglesia que siempre tiene la oportunidad, tú como persona estás viendo a quién le vas a hablar, vas en el bus o en el autobús y vas hablando de Dios. Vas a tu trabajo y estás hablando de Dios. Siempre hay una oportunidad para ayudar a otro, para ver al necesitado. O sea, la persona servicial es así. Siempre llega y va buscando cómo venir y compartir la palabra de Dios, que para eso nosotros fuimos llamados. Pero un ejemplo muy claro es este. ¿Qué haces tú cuando vas de visita? La gente servicial cuando va de visita a una casa le dice, miren, ¿qué le puedo ayudar? No se queda sentada en la sala, ¿verdad? Miren, ¿qué le puedo ayudar? Miren, le puedo hacer algo aquí, lavar los trastes, o le puedo ayudar a hacer la comida, ¿en qué le ayudo? Esta es la gente servicial, ¿verdad? Y así mismo está diciendo, esta iglesia es servicial, decía él. Ustedes son, en su servicio están bien, están ayudando, tienen una buena organización, están trabajando en iglesia. Los estaba elogiando el Señor por esto. Y tienen también perseverancia, porque a pesar de la persecución, a pesar de las circunstancias desfavorables, estaba allí. Nosotros también pasamos persecuciones. Nosotros también tenemos dificultades. ¿Qué haces tú en un momento de dificultad? ¿Para dónde corres? ¿Para dónde te vas? ¿Qué es lo que haces cuando algo te ha salido mal? Yo me recuerdo que siempre desde niña, ¿verdad? Digo mi experiencia porque es lo que yo conozco. Desde que yo llegué al Evangelio a los 10 años, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Yo acepté a Jesús a los 10 años, desde ese momento yo conozco a mi Señor. Y cada vez que yo tenía problemas, no es jactancia, pero sí es testimonio para decirte a ti, ¿verdad? De que
Hay un Dios todopoderoso que te ofrece sus brazos para cuando tú estás en dificultad. Él te puede consolar y Él te puede ayudar, Él te puede motivar y te puede reafirmar en tus pasos para que sigas avanzando. Desde esa edad yo cuando tenía problemas, para esos problemas comparados a los que podría tener ahora no son nada, ¿verdad? Pero siguen siendo problemas. Desde aquella edad cuando tenía aquellas dificultades que me hacían llorar, yo siempre decía esto. Yo empezaba llorando, me encerraba en mi cuarto y me ponía a llorar por lo que me había pasado, pero terminaba orando. El mismo llanto me llevaba a invocar el nombre de Dios y terminaba orando. Y cuando salía de mi habitación, después de orar, ya me sentía diferente, me sentía más relajada, más descargada. ¿Por qué? Porque esa perseverancia ante Dios significa que a pesar de que te sientas mal, a pesar que estás en dificultad, tú corres al lugar correcto a buscar ayuda, y esa es en la presencia de Dios. Dice ahí, el torre fuerte es el nombre de Jehová, él corre el justo y será levantado. Cuando tú buscas a Dios en esos momentos de dificultad, tú vas a cambiar, tus fuerzas van a ser renovadas. Aquella situación difícil que estés sintiendo que te hace llorar, eso que te carga va a desaparecer, porque esa carga la va a tomar Dios y además te va a hablar Dios, te va a dar lineamientos, te va a direccionar y tú vas a sentir esa calma en tu corazón. Pero tienes que buscar la fuente correcta, que es nuestro Dios. Y eso, la perseverancia significa no rendirnos. Por muy difícil que sea la circunstancia, no nos rindamos. Tenemos un Dios todopoderoso y cuando lo hacemos a Él como aliado de nuestras vidas, entonces vamos a ver los resultados de lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Y también la elogia porque sus obras han crecido. Nosotros estamos supuestos a avanzar, no a quedarnos estancados. Nosotros tenemos que ser como un río. ¿Cómo hace el río? El río va corriendo sus aguas. No se queda estancado. Nosotros no nos podemos quedar estancados. Estamos llamados a multiplicarnos. Estamos llamados ¿y cómo lo hacemos? Cuando hablamos con las demás personas de Dios, cuando desarrollamos a otras personas, vemos una virtud en ellos, los desarrollamos, nos vamos multiplicando. Cuando enseñamos a otros nuestros conocimientos, transmitimos nuestros conocimientos, nos vamos multiplicando. Porque lo que yo conozco te lo estoy transmitiendo a ti, entonces tú ya vas creciendo espiritualmente por lo que yo estoy mostrándote a ti, por lo que yo estoy llevando esa semilla a ti. Entonces tú vas creciendo y a la vez cuando tú vienes y le hablas a otro, vas multiplicándote también. Entonces las obras van creciendo cuando está la presencia de Dios en nuestra vida. Siempre hay algo que decir, siempre hay algo que hacer, siempre hay una idea que Dios trae a nuestros pensamientos para poder realizar para beneficio de su obra. Siempre hay proyectos. Una persona que está en la presencia de Dios tiene aquella lluvia de ideas que no hay ni cómo hacer, ¿verdad? Para poder llevar y a llevar a cabo todo lo que Dios le está diciendo. Es una persona que siempre tiene una palabra de Dios, es una persona que siempre produce. Amén. La persona que está en la presencia de Dios y que dice no al pecado es una persona que cuenta con el respaldo de Dios, la presencia de Dios y siempre produce. Produce, no tiene necesidad de ver lo que está haciendo el otro para arrebatarle, no, produce. Amén. Produce, siempre tiene algo que decir, siempre algo a que otorgar, siempre tiene cómo ayudar, siempre. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene para dar, que es productiva. Amén. Ahora vamos a entrar acá. De todo lo que te he dicho de esta iglesia que pareciera perfecta, ¿verdad? Hay un problema. Y este es el pecado que te quiero mencionar. Que esta iglesia tenía un problema y es que había ahí tolerado un espíritu llamado Jezabel. ¿Quién era Jezabel para empezar? ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa de un rey llamado Acab. El rey era malo, ¿verdad? Se desvió del camino de Dios y era de los más malos y equivocados que menciona la Biblia, ¿verdad? Entonces, Acab era un rey malo y su esposa era peor, Jezabel. Y esto dice, Jezabel era esa persona imponente, ¿verdad? Que venía y esa es la que dominaba a Acab. Ella le ordenaba al rey lo que debía de hacer, ¿verdad? Ella tomaba el dominio del reinado. Pero además de eso, dice que también sus enseñanzas eran inmorales, ¿verdad? Enseñaba la inmoralidad sexual.
Y también dice, ¿verdad? Aquí describe la porción bíblica, que también dice que les enseñaba a los demás, a los que estaba a ella doctrinándolos, les enseñaba a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Vemos a una mujer aquí bien tremenda y que además perseguía a los profetas, porque el profeta Elías, ¿verdad? Dice el profeta Elías, y nosotros pues hablamos muchas veces de eso y he escuchado a muchos colegas, pastores que hablan y dicen del profeta Elías después de que descendió fuego y destruyó los altares de Baal se fue a esconder a una cueva. O sea, un hombre que vio la manifestación de Dios como es eso que después se iba a esconder a una cueva todo deprimido. ¿Y sabes por qué se fue a esconder a una cueva? Porque esta Jezabel lo había amenazado que le iba a cortar la cabeza. Y vino el profeta y tuvo temor después de ver el fuego descender del cielo y que cortó todas las cabezas de los Baales, de ahí todos los altares. Tuvo temor a esa mujer y se fue a esconder a una cueva. Y se deprimió en esa cueva. Pues ahora yo te digo esto. ¿Quién es Jezabel? Es ese tipo de mujer, ¿verdad? Que no se somete. Y ahora yo voy a hablar de esto porque hay muchos que han dicho Jezabel, Jezabel, y Jezabel siempre se le acredita a una mujer, porque Jezabel era una mujer, ¿verdad? Pero cuando hablamos del espíritu de Jezabel, quiero hablar ahorita del espíritu de Jezabel, porque en este momento está hablando no de Jezabel, está hablando del espíritu de Jezabel. Y nosotros siempre lo acreditamos a una mujer. Pero yo te quiero una pregunta. ¿Cómo yo puedo decir que un espíritu es hombre o es mujer? Si el espíritu no tiene anatomía que me pueda decir es hombre o es mujer, porque es como aire, es como humo. Un espíritu es como humo, no tiene cuerpo. Entonces, ¿yo cómo puedo deducir que el espíritu de Jezabel se le puede otorgar a solo las mujeres? Cuando hay muchos hombres que tienen ese espíritu de Jezabel en las iglesias. Lo vamos a aplicar ahora a nuestras fechas. Este espíritu de Jezabel se escucha mucho en la iglesia. Esa Jezabel, pero siempre hablamos de la mujer, no hablamos de los hombres. Y hay muchos hombres que tienen el espíritu de Jezabel. Porque el espíritu no tiene una anatomía que me diga que es hombre o que es mujer, porque es espíritu. Si tuviera cuerpo, sí. Aquí cuando habla de Jezabel, habla de una mujer porque sí tenía cuerpo y era una mujer. Pero cuando estamos hablando de un espíritu, estamos diciendo que tenía las características de Jezabel. Pero esas características las puede tener también un hombre. Cuando hablamos de la inmoralidad sexual, lo puede un hombre demostrar. Y cuando estamos hablando de aquí, del espíritu de Jezabel, estamos hablando de aquellos que comparten el evangelio. Porque estamos hablando de una Jezabel que estaba discipulando a personas. Entonces estamos hablando de personas que enseñan el evangelio. No estamos hablando de personas que son parte de una iglesia o una persona que no es cristiana, porque el que no es cristiano no conoce a Dios y no conoce las leyes que Dios ha establecido. Puede estar pecando, pero no sabe que está pecando porque no conoce lo que dice la palabra de Dios. Pero una persona que está en la iglesia sí conoce lo que está en la palabra de Dios, pero aquí está hablando específicamente de los que predicamos la palabra de Dios. Amén. Tenemos bien en claro que la palabra de Dios tiene un orden. Dentro de la iglesia está establecido. ¿Quién es la cabeza? La cabeza es Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero al hombre le ha dado prioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser hombre. Y las mujeres respetamos eso. Pero también dice la palabra de Dios que ha levantado mujeres para el servicio en la obra de Dios. ¿Cómo saber si una mujer no está bajo la influencia de Jezabel? Aquí está. Inmoralidad sexual. ¿De qué te habla esa persona? ¿Hombre o mujer? Porque dice la palabra de Dios que tú puedes conocer a la persona por lo que menciona. Que la boca es la que identifica las palabras que dice la persona, por eso se puede decir que en el corazón de la persona, cuando tú escuches hablar a alguien predicar, ¿de qué te habla más? ¿Cómo te habla de la sexualidad alguien que hable un tema de ese carácter? ¿A ser inmoral o inmoral? Cuando a veces criticamos a las mujeres cuando llegan a las iglesias y dice, bueno, yo lo he visto también. A veces en la iglesia llegan personas y llegan más que todo mujeres con sus falitas bien cortitas y se sientan en la primera fila de la iglesia
Y cuando llega el predicador, él no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Porque es hombre, ¿verdad? Yo creo que sepas que el pastor que está ahí es un hombre, que está predicando, pero es hombre. Y entonces cuando vemos a una mujer ahí sentadita así, con su faldita bien cortita y con su pierna cruzada, que nota todo, el caballero está ahí predicando, pero también está así, ¿verdad? Predicando, y él ahí entre lo que está predicando y lo que está viendo. Pero yo te quiero decir aquí algo. ¿Quién tiene la culpa ahí? Si cuando dicen por ahí que cada iglesia es como su pastor. Amén. Dice que ahí que el líder es de que las personas que lideran son como el líder. ¿Quién tiene la culpa ahí? Cuando tú vienes y le enseñas a tu iglesia cómo debe de ser, cuál es la conducta espiritual, no toleres el pecado es el tema, ¿verdad? No toleres el pecado, y esto va de parte de Dios porque esto está fuerte. Pero yo lo tengo que decir, ¿verdad? Porque estamos hablando del pecado, estamos hablando de Jezabel, de un espíritu que destruye a todo el mundo cuando estamos hablando de la inmoralidad sexual. Amén. Estamos hablando de la inmoralidad sexual, de lo que no está permitido en la palabra de Dios. Aquí habla del sexo, la palabra de Dios habla del sexo. Y habla realmente cómo es el sexo diseñado por Dios. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema. Pero sí está contemplado en la palabra de Dios cómo es el sexo a que Dios ha dejado, ¿verdad? Y dentro de un matrimonio, no fuera de un matrimonio. Entonces vemos aquí la inmoralidad sexual. ¿Crees que, como dice también la palabra de Dios, mire al que está ahí, al ministro que está ahí entre ustedes? Si hay digno algo de imitar, imítele. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si no, pues usted tiene todo el derecho como persona dentro de la iglesia de seguir o no seguir a un pastor, porque un pastor también no es perfecto, es un humano. Pero también hay que ver la conducta de esa persona, si realmente nos da credibilidad de poderle seguir. Estábamos hablando aquí que dice, y este espíritu no solamente es para la mujer, sino también para el hombre. Inmoralidad sexual. Le está enseñando a la gente, te dice que respetes a tu esposo, te dice que respetes a tu esposa, te dice, te habla, ¿verdad? De la forma correcta, porque es bien terrible. Son pocas las iglesias que se atreven a hablar de estos temas. Y es un tema muy importante porque el enemigo ataca por las debilidades. Y cuando como iglesia no hablamos de todo lo que está contemplado en la Biblia, que es algo que es muy completo, la palabra de Dios no deja fuera nada de lo que es nuestra vida. Todo lo que está contemplado ahí fue diseñado por Dios, como lo es el sexo, fue diseñado por Dios. No es algo fuera de este mundo. Es diseñado por Dios y algo muy normal y natural en el ser humano porque Dios lo hizo. Entonces, ¿por qué la iglesia no puede hablar acerca de estos temas y de la manera correcta? Amén. Entonces vemos aquí, le damos oportunidad a aquellos que vengan a hablar, que no lo van a hacer de la forma correcta, ¿verdad? Y dice aquí, inmoralidad sexual. Le enseña a los demás a ser inmorales, porque una persona que no ande bien vestida y esté predicando, ¿cómo es que una persona puede predicar y enseña su cuerpo? ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer. Ahí no voy a entrar en detalles, pero tú tienes que entender. Una persona que esté predicando y esté enseñando su cuerpo, o que ocupe sus medios para enseñar su cuerpo donde ya no queda nada más que imaginar, o sea, cuando realmente el cuerpo solamente lo tiene que ver ¿quién? Tu esposo o tu esposa. Es el único que tiene que ver tu cuerpo, tu esposa o tu esposo. La señorita que viene y predica el evangelio, pero después se muestra casi desnuda, que ya no hay nada más que conocerle. Entonces, ¿cómo será que puede venir y presentar ese evangelio? O sea, ¿con qué cara presentar el evangelio? Y las personas la conocen ya del cuerpo completo y ya no hay nada más que imaginar porque todo está expuesto. A eso me refiero yo. Cuando Dios nos llama a vestirnos, ¿cómo? Pulcramente, o sea, vestirnos decorosamente, dice la carta del apóstol Pablo, que las mujeres deben de vestirse decorosamente y el hombre también, porque hay hombres a veces que andan con sus pantalones bien pegados, ¿verdad? Y bien así cortos y no, o sea, ¿qué más vamos a ver ahí? O sea, todas esas cosas, la hermanita cuando el predicador está predicando no se enfoca en lo que el pastor dice, sino en cómo anda vestido.
Igual la mujer está predicando, los que están ahí no se enfocan en lo que está diciendo, sino que cómo anda de vestida de provocativa. O sea, es algo muy difícil de poder explicar esto, porque hay gente que yo sé que se va a molestar. Pero es que esto lo tenemos que decir aquí porque es parte del espíritu de Jezabel. El que hace pecar a otro con su vestimenta, el que hace pecar a otro con sus actitudes, con sus provocaciones. El que hace pecar a otro con su malicia y con su coquetería. Ese es el espíritu de Jezabel. El que viene y hace a otro pensar equivocadamente por su accionar. Estamos hablando de personas cristianas que predican el evangelio. A ellos me estoy refiriendo. A los que predican el evangelio, porque ese es el contexto. Como repito, no me estoy refiriendo a los que están en el mundo, ni me estoy refiriendo a los que son de la iglesia. Me estoy refiriendo a los que predican la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios coqueteando, parando, que estamos enseñando a nuestro cuerpo o qué. O sea, yo digo, veo unos videos, veo unas personas y digo yo, ¿y qué es lo que está haciendo? ¿Está predicando o está mostrando su cuerpo? ¿Está predicando o está modelando? Porque lo que es predicar el evangelio, pues tú te enfatizas en lo que está diciendo la palabra de Dios y aquí dice, no toleres el pecado. ¿Verdad? Parecemos cuadraditos, pero es mejor ser así, ¿verdad? Y poder obtener la salvación de nuestra vida que estar sirviendo de tropiezo a otro que sí quiere recibir a Jesús. Y cuando ve nuestra conducta dice, no, si vamos a hacer igual así, mejor no hacer nada. Así dice la gente del mundo, si vamos a vestirnos así, vamos a hacer así, vamos a actuar así, mejor quedémonos como estamos, que estamos mejor así. ¿Y a quién crees tú que Dios va a venir y ajustar cuentas de eso? Estamos hablando del espíritu de Jezabel. Inmoral sexual, y dice que esta persona lo que hacía era, le obligaba a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esto es que cuando hacen una fiesta, por ejemplo, a los ídolos, ahí adoraban a los Baales, que incluso fue Elías el que vino y derribó todos los altares de los Baales. Los obligaba a comer de esos alimentos que eran ofrecidos a esos dioses y los obligaban a comer a ellos. Eso es pecado, porque nosotros por eso oramos, ¿verdad? Cuando comemos, porque los alimentos que comemos son consagrados, ¿verdad? Son sagrados. Dios los bendice en el momento que los vamos a consumir, ¿verdad? Porque es una bendición que Dios nos ha otorgado a nosotros, esos son los alimentos. Pero cuando se está comiendo alimentos que son consagrados a un ídolo, entonces estamos nosotros como que pecando, como que estamos traicionando, estamos idolatrando también aquello a quien se ha sido asignado ese alimento, ¿verdad? Nosotros, no quiere decir de que tú vas a ir ahora y que están celebrando al patrono, ¿verdad? De nuestro país o de otro país, celebran al patrono y solo porque te tenés que ir a comer un elote loco, no te lo vas a comer porque está consagrado al patrono. No, tú oras por ese elote y te lo comes, ¿ya? Oramos por ese elote y nos lo comemos. ¿Por qué? Porque entonces venimos nosotros, ¿verdad? Y estamos consagrando eso a Dios. Estamos consagrando eso a Dios. Entonces venimos aquí y dice, bueno, esta Jezabel les estaba obligando a comer comida consagrada a los ídolos, que es pecado, que es a Dios le desagrada eso. Es una idolatría. Es como formar parte de ello. Y Dios detesta la idolatría porque Él dice que Él es único Dios y no comparte su gloria con nadie. Entonces esto era abominable para Dios que lo hicieran. Y esta Jezabel hacía todo esto. Estas son dos características de lo que menciona en esta porción bíblica, pero en general lo que te he mencionado antes está en el libro de los Reyes, ¿verdad? Y lo puedes ver. Pero hay un castigo por esto. Esta mujer fue castigada porque estaba viniendo y estaba influenciando, ¿verdad?, a las personas que son hijos de Dios a una conducta equivocada. Y así mismo es en nuestra vida actual. Todo aquel que se levanta a desviar el camino de un hijo de Dios también es castigado por Dios. No dice ahí algo muy reciente, es que el que viene y hace fallar alguien que está haciendo lo correcto está acabando su propia fosa. Hasta ese extremo llega el Señor, porque Él cuida lo que es de Él y es un Dios celoso. Vemos aquí, dice aquí Apocalipsis 2, 22, 23.
Vemos consecuencias en esta iglesia de Tiatira, ¿verdad? Cuando vemos aquí que esta mujer Jezabel estaba influenciando el espíritu, porque en este momento no es Jezabel, en este momento es el espíritu de Jezabel. Dice, por esto, dice, la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella, dice, los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Vemos la primera parte aquí. Dice, voy a postrar en hecho de dolor a los que cometen adulterio con ella. Y tú me vas a decir, bueno, pero si es un espíritu, ¿cómo va a tener adulterio? No. Nosotros adulteramos para con Dios cuando nos vamos detrás de un ídolo. Cuando dejamos de adorar a Dios y tenemos nuestros propios ídolos. Tu deporte favorito. Tu familia. Cuando dejas a Dios por tu familia. Cuando dejas a Dios por un deporte. Cuando dejas a Dios por tu pasatiempo favorito. Cuando llega una visita y ya no vas a hacer lo que tenías que hacer, que ibas a orar, ibas a leer la Biblia o ibas a ir a la iglesia y le dices, bueno, como veniste ya no voy a ir a la iglesia, porque iba a la iglesia, pero allá veniste, te voy a atender. Entonces te has ido, en ese momento, esa persona que te fue a buscar se convirtió en tu ídolo. Y Dios se molesta por eso, detesta la idolatría. Entonces, en ese momento estás fornicando, aunque no estés fornicando, adulterando así corporalmente como nosotros lo entendemos, pero el tipo de adulterio está hablando aquí de Dios, el tipo de adulterio de que dejas a Dios por estar con otra cosa que no es de Dios. Viene una visita, lo normal es, mira, voy para la iglesia, si querés nos vamos juntos para la iglesia, ¿verdad? Para no caer en ese error de que voy a dejar de ir de la iglesia por atenderte, o voy a dejar de adorar a Dios por atenderte, o sea, tú tienes contemplado un horario de lo que tú tienes que hacer en el momento de tu oración, en tu momento de alabanza, en tu momento de lectura bíblica, y en ese momento nadie te tiene que hablar, en ese momento tú tienes que estar ahí consagrado en tu momento de devocional. Tú tienes que estar ahí consagrado en el momento devocional porque es para con Dios. Es la comunión que tienes con Dios. Cuando estás en oración es tu momento de intimidad con Dios. Escucha bien. Cuando estás orando es tu momento de intimidad para con Dios. Pero cuando tú dejas de orar por atender a algo, entonces tú ya convertiste aquello en algo que está adulterando el momento que tú tenías en relación para con Dios. Y dice aquí, esta iglesia dejó la sana doctrina, dejó lo que Dios les había enseñado para adquirir enseñanzas de lo que era el espíritu de Jezabel y empezó a adulterar porque se empezaron a comportar como era el espíritu de Jezabel. Amén. Entonces dice aquí, por eso los iba a castigar, los iba a postrar en un lecho con dolor, significa enfermedad. Significa enfermedad. Y esto, cuando yo veo esto, solo me recuerda aquel momento cuando los israelitas estaban en el desierto, cuando vino esta moabita, ¿verdad? Que se dedicaba a la prostitución e hizo pecar a todo el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor? Mandó una enfermedad y empezaron a morir todos porque estaban fornicando con esa moabita. Hasta que se levantó Finés, ¿verdad? Que era el hijo de Eliezer, ¿verdad? El sumo sacerdote, hasta que se levantó y vino y le quitó la vida a esa mujer. Se sanaron todos, pero después de eso, ¿qué fue lo que hizo Dios? Mató a todos los que se habían acostado con ella, porque ese es Dios de radical. Dios siempre va apartando lo que es, como decimos nosotros aquí, las manzanas podridas, ¿verdad? Dios siempre va apartando todo aquello que está afectado, todo aquello que puede afectar a los demás, todo aquello que puede venir y afectar en lo espiritual a su pueblo. Él lo va apartando, Él lo va quitando del camino, ¿verdad? Y así fue aquí y así mismo es con ellas. Aquí dice, yo los voy a postrar en cama con dolor para que entiendan que me han fallado. Para que entiendan que han adulterado con un espíritu incorrecto. Dice aquí, dice el Señor, yo los voy a postrar en dolor para que entiendan quién es su Dios. Amén. Y a sus hijos, porque también tenía sus hijos aquí y hasta sus hijos. Yo te digo esto, ¿por qué aquí? ¿Quién era el problema?
El problema era Jezabel y el problema era Acab porque no podía poner su autoridad. Y hablo autoridad, no digo imponerse, no, autoridad, tener la autoridad. Cuando alguien tiene autoridad no necesita estar diciendo, simplemente se le nota y la gente se somete. Pero él no podía ejercer esa autoridad de rey, primeramente, ni tampoco de esposo. Entonces, ¿quién tiene la culpa aquí? Jezabel y también el rey Acab, ¿verdad? Porque sus hijos no tienen la culpa. Esos hijos tenían que ser gobernados y discipulados y mostrados una educación de acuerdo a sus padres. Y hoy en día pasa eso. ¿Cuántos jóvenes están en problemas porque sus padres no los han educado bien? Y me voy a ir más allá a contar una experiencia que yo sé que muchas personas lo conocen porque el Señor me lo está poniendo en pensamiento y Él respalda su palabra. El Señor, mi madre cuando tenía vida nos contó esta experiencia y yo sé que es muy conocida por muchas personas. Dice que un joven estaba en la cárcel y la mamá lo llegó a visitar, pero el joven le estaba yendo mal. Y le dice, mamá, no venga. Yo creo que te estaba condenado a muerte. Y le dijo, mira mamá, no vengas. Le dijo, ¿por qué? Porque por tu culpa estoy aquí. Porque tú nunca me dijiste que cuando me llevaba los borradores de los compañeritos o los lápices de los compañeritos a la casa, tú nunca me corregiste. Tú nunca me dijiste que eso era incorrecto. Tú nunca me dijiste que tenía que devolver todo lo que yo tomaba que no era mío. Tú nunca me lo dijiste. Así que el niño se convirtió en un ladrón y cuando lo agarraron, pues lo apresaron y estaba condenado a muerte. ¿Y a quién echó la culpa? A la mamá. Porque no lo educó bien. Porque no lo instruyó bien. Y es por eso que hoy te invito a ti como madre que me estás escuchando o padre de familia. No importa que tu hijo se enoje. No importa que tu hijo te diga lo que tenga que decirte. Pero usted corríjalo y dígale sus verdades en su cara. ¿Por qué? Porque es necesario que su hijo sea corregido. Porque es su hijo que sepa qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo en su vida. Aunque esté enojado, pero sus palabras le tienen que calar en sus pensamientos. Cuando vaya a hacer algo malo, él se va a acordar de lo que usted le ha dicho. Es importante, por eso la palabra de Dios instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Él va a tener esa enseñanza en su corazón y en sus pensamientos. Y cuando algo malo se le presente, él va a tener que pensar varias veces y va a tener que hacer algo incorrecto, porque tiene la palabra de Dios sembrada en su corazón y en sus pensamientos. Nosotros podemos evitar la desgracia que le puede pasar a nuestros hijos cuando le hemos enseñado lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí vemos que los hijos pagaron una consecuencia que no tenían que ver. Aquí el problema era la Jezabel. Pero dice aquí, y a los hijos de esta mujer se los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Pero aquí los hijos no está hablando literalmente de sus hijos en aquel entonces, porque estamos hablando de un espíritu, ¿verdad? No estamos hablando de hijos así sanguíneos. Estamos hablando de hijos espirituales. De los que siguen la enseñanza de Jezabel. Para este entonces. Y para ahora también. Gente que se comporta y no respeta a la Biblia. Que habla inmoralmente en las iglesias, no hacen actitudes inmorales para poder obtener una bendición. Cuando Dios da una bendición, yo no he necesitado hacer ninguna actitud inmoral, un gesto inmoral, una actitud inmoral que creo que se entienda. Yo no lo tengo que hacer para que Dios me bendiga y me otorgue lo que tiene para mí. Nunca lo he hecho. Pero sin embargo estoy viendo en las iglesias que hacen actitudes inmorales y cosas bien raras, porque quieren algo, no sé, de Dios. ¿Y será acaso que Dios les va a otorgar algo a estar haciendo esas actitudes? Me pregunto. Pero porque ese es un acto inmoral. Está serio, ¿verdad? Ok. Pero aquí dice la palabra de Dios eso. Y dice la palabra de Dios que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si tú te identificas con esto, pues tú ya no lo vas a hacer si realmente amas a Dios. Amén. Porque dice aquí que sus hijos, ¿y quiénes son sus hijos? Los seguidores de esta doctrina. Los seguidores de las enseñanzas de Jezabel. Los que hacen lo que Jezabel hacía, hombre o mujer. Los que tienen una conducta como la que tenía Jezabel, hombre o mujer. ¿Ok?
Esos son los seguidores, son los hijos de ellos. Hijos espirituales. Aquí está hablando de hijos espirituales. Dice yo, ¿por qué dice yo escudriño la mente y el corazón? Porque Dios, tal vez tú puedes engañar a la gente, pero Dios conoce el corazón y los pensamientos, te hemos dicho muchas veces. Dios sabe muy bien con qué intenciones haces lo que haces. Dios sabe si estás coqueteando a alguien y Dios lo ve y estás adulterando ahí el mensaje de Dios. Dios sabe si lo que estás exponiendo es para perjudicar a una persona. Dios sabe si lo que estás exponiendo es para denigrar a alguien, para quitarle oportunidad a otro. Él ya sabe porque si estás haciendo una competencia, porque quieres quedar bien y quieres ganar un lugar de autoridad, Dios lo conoce. Dios sabe si lo que estás haciendo es para hacer fallar a otro y quedarte tú libre. Dios sabe si le estás poniendo una carga a alguien que no la debe de llevar porque te corresponde a ti, pero tú sabes todo eso. Y Dios lo sabe también. Amén. Y aquí dice a sus hijos, dice, yo leo la mente y el corazón. Nosotros no, podemos ver un mensaje bien tranquilamente, pero tú sabes con qué intención la estás dando. Dios conoce la mente y el corazón. Dice, y a cada uno de ustedes, dice, a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo a sus obras. Esto es delicado. Lo trataré de acuerdo a sus obras. ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás entregando? Esto es muy, muy, muy delicado cuando te digo que cada uno de nosotros, tú y yo, los que compartimos el Evangelio, tú y yo vamos a dar cuenta de cada una de nuestras palabras a Dios. Por lo que hemos dicho. Porque la gente, ¿verdad? Siempre va a hacer lo que nosotros, los hijos de Dios, le aconsejamos. Lo que dice la Biblia, lo que nosotros sabemos de la Biblia es lo que compartimos. Amén. Entonces dice que cada uno vamos a ser tratados de acuerdo a nuestras obras. ¿Cómo es que predicamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es la intención del corazón de predicar la palabra que predicamos? ¿Realmente es Dios otorgándola o somos nosotros buscando nuestro propio beneficio y quedar bien ante los demás para que aquel quede mal, que no está haciendo nada malo? Pero quizás alguien lo está haciendo, pero yo voy a decir a aquel que le está haciendo algo malo para quedar libre yo. ¿Cuántas personas hay así? Que están en adulterio, que están haciendo algo incorrecto, pero señalan a todos los demás que están en adulterio para quedar libre y están en la misma condición. ¿Cuántos hay así? Solamente tú medita porque esta es palabra de Dios para tu vida y la mía. Amén. Solamente medita. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir aquí con esto y es que Dios aquí está hablándonos de las consecuencias de insistir en una conducta equivocada cuando tenemos esa responsabilidad ante Dios de lo que hacemos. Y vamos a ir, hay unas excepciones aquí en Apocalipsis 2, 24, 25, ahí está una excepción que dice, al resto que está en Tiatira, es decir, a lo que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido lo mal llamado profundo secreto de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Esto es, si retienen con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. O sea, aquí tiene las excepciones. Hay algunos que no se contaminaron con esa enseñanza. Como siempre en las iglesias, ¿verdad? No todo el que esté en iglesia es cristiano. No todo el que esté en iglesia es salvo. Porque estar en una iglesia no te dice que eres salvo. Estar en una iglesia significa que te reúnes para poder adorar a Dios, pero la condición de tu corazón solo Dios lo conoce. Entonces, ir a una iglesia no significa que estás bien. Ir a una iglesia no te significa que eres un buen creyente. Hay personas que no están existiendo en una iglesia y son buenos creyentes. Amén. Porque no me acredita a mí estar en una iglesia que estoy en lo correcto. Entonces viene aquí y dice, hay unos que no se contaminaron. Hay unos que no se contaminaron con lo que es la enseñanza de Jezabel. O lo que es el espíritu de Jezabel. O es traer una procedencia de lo que es el espíritu de Jezabel. Dice a eso, dice que él, dice no les impondrá más cargas. O sea, de lo que estaba castigando a los otros, a ellos no les iba a poner cargas. Pero que también retengan lo que tienen para que cuando Él venga los encuentre en esa condición.
que no se contaminen, sino que se permanezcan estables, que se permanezcan seguros en lo que son, en su doctrina, similar a nosotros en esta época. Tanta enseñanza equivocada que hay, tanta doctrina equivocada, que si nosotros no leemos la Biblia, que es nuestra fuente correcta, nos pueden venir y poder influenciar con una enseñanza incorrecta. Y es por eso que es importante que enseñemos la verdad, que discipulemos la verdad. ¿Para qué? Para que no seamos confundidos con una enseñanza equivocada que pueda venir, porque la Biblia dice que van a haber falsos maestros y falsos profetas, y ya lo existen. Hay gente haciendo cosas que no están establecidas en la palabra de Dios, actitudes que de dónde las proceden, cosas que han traído del mundo, que no son agradables a Dios porque han metido fuego extraño en lo que es el evangelio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces dice, hay gente que no se contamina, que es la que realmente tiene seguro lo que es la sana doctrina, que tiene está seguro de lo que dice la palabra de Dios, está firme y está estable en lo que es su fe. Esa es la gente que no va a ser engañada, es la gente que se va a mantener firme ante todas las circunstancias, pero también tiene que permanecer así, a pesar de todo, tiene que permanecer así, para que cuando Jesús venga lo encuentre en la manera correcta, haciendo lo correcto. Amén. Y ahora para finalizar, vamos a ver aquí que hay recompensa. Siempre que nosotros nos mantenemos estables y hacemos algo bien, hay recompensa. Dice Apocalipsis 2:26 al 28. Apocalipsis 2:26 al 28 dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es lo que ofrece nuestro Dios aquí? Aquellos que no se contaminan con este espíritu de Jezabel. Para nuestro entonces es con las actitudes que tenía Jezabel. Eso es en todo. Con las actitudes que tenía Jezabel. Entonces vemos aquí, dice que nos va a dar ¿qué? Autoridad sobre las naciones. Significa autoridad para poder y venir y presentar el evangelio. Significa autoridad para demostrar el poder de Dios sobrenatural, porque eso no es porque nosotros lo queramos hacer. El que tiene autoridad de Dios mueve el mundo espiritual a su favor. El que tiene autoridad de Dios empiezan a acontecer los hechos sobrenaturales, no porque uno los provoque, porque Dios está con esa persona. Amén. Así son. Entonces nos da autoridad sobre las naciones, significa el favor de Dios está con nosotros, y por eso las manifestaciones espirituales empiezan a acontecer, porque estamos en una condición correcta ante los ojos de Dios. No tenemos un pecado que nos evite o que nos sirva de obstáculo para que algo verídico, sobrenatural suceda. Y digo algo verídico porque también es un pecado, es un delito, es algo abominable para Dios. Yo lo consiento así. Alguien que tenga que hacer un show. Alguien que tenga que actuar. Que diga, vamos a hacer creer que está aquí la presencia de Dios, y empuja a la gente y la gente se cae porque lo empujaron. No porque había poder de Dios ahí. Amén. Cuando hay poder de Dios, tú no tienes que empujar a nadie. Yo he visto a gente que ni siquiera toca a la gente, solamente así, y la gente se cae. Hay poder de Dios ahí. Pero cuando tú tienes que empujar a la gente, entonces ahí habría que cuestionar, ¿verdad? Porque cuando tienes autoridad, las cosas suceden, las cosas fluyen, lo sobrenatural pasa sin que tú lo estés ahí presionando. Tú solamente estás ahí como ese instrumento, esperando que Dios haga lo que tenga que hacer, pero tú no haces nada porque Dios lo hace todo. Eso es el mundo espiritual. Tú solo eres el canal, el medio por lo cual Dios viene y manifiesta todo lo sobrenatural que tiene que existir. Esto es tener autoridad sobre las naciones. Es que todo el mundo te abra la puerta. Es que cuando tú vas, la gente vea el poder y el dominio que Dios ha puesto en tu vida. Eso es tener autoridad sobre las naciones. No es venir y decir, mire, aquí mando yo, es que yo soy el misionero aquí, es que yo soy el ministro, y es que, o sea, iría a poner autoridad y a ordenarle a toda la gente. No, autoridad es esa, ver que tienes la presencia de Dios en tu vida y que estás respaldado por Él. Eso es tener autoridad. Y después dice,
que él, dice, así como yo le he recibido de mi Padre, dice Jesús, así como yo he recibido la autoridad de mi Padre. Jesús se le sometía a todo, se le sometían los demonios y todo. Y decían, bueno, ¿y este con qué autoridad nos habla? Decían los fariseos, ¿verdad? ¿Y este quién es que con qué autoridad nos habla? ¿Quién te ha enviado? Y él decía, es que el Padre, ¿verdad? Yo hago lo que el Padre dice. Entonces significa que venía sometido al Padre, tenía autoridad de parte del Padre. Y ahí vamos aquí al siguiente punto, y es dice, y él las gobernará con puño de hierro y las hará pedazos como vasijas de barro. ¿Qué vemos ahí cuando Dios dice las hará pedazos como vasijas de barro? Es que viene haciendo justicia, pero también viene ordenándolo todo. Porque cuando yo veo aquí que las hará pedazos como vasijas de barro, a mí se me viene la historia del alfarero. Cuando él viene modificando todo, cuando él viene arreglando la situación y viene ordenando todas las cosas. Yo creo que ahorita Dios está ordenando todo y está demostrando su poder en alinear todo a lo que Él realmente requiere para su venida. Está preparando a la gente y está preparando a las naciones para su venida. Entonces Él tiene que venir y destruir lo que está malo, pero también así va a reedificar y va a levantar lo que realmente corresponde para poder llevar el evangelio de los últimos tiempos, para poder venir y llevar lo que es evangelización, o sea, para venir y que se presente lo que es espiritualmente, ¿verdad? Lo que es el avivamiento de los últimos tiempos. Entonces, todos esos aconteceres, Dios ya está preparando todo para ese momento. Entonces, por eso es aquí, Él los va a gobernar con puño de hierro. O sea, esa autoridad de Él para venir y deshacer y volver a hacer y construir y reconstruir y volver a levantar. O sea, es esa autoridad que Él tiene en ese momento. Y dice, y también, o sea, que estamos con el respaldo de Dios. Contamos con el respaldo de Dios para ello. Y también dice, te daré la estrella de la mañana. Amén. Y te daré la estrella de la mañana. O sea, contamos con el favor de Dios. Contamos con la guianza de Dios. ¿Qué hace una estrella? Una estrella es la que guía. Amén. Una estrella es la que guía. ¿Dónde vemos la estrella nosotros que guía? Allá en el caso de Jesús cuando nació. Allá se presentó una estrella en el cielo e iba guiando a los magos, ¿verdad? A los reyes magos hacia donde estaba Jesús, a donde había nacido Jesús. Y ahí vemos que la estrella es la que guía. Entonces dice, te daré la estrella en la mañana. Desde tempranito vas a encontrar la guianza de Dios. Vas a tener esa sabiduría para poder ver qué paso vas a guiarte, qué paso vas a dar para que tu día sea productivo, para que tu día sea agradable ante los ojos de Dios. Es Él dándote la agenda de lo que tú debes de realizar. Amén. Entonces vemos aquí cómo es la ventaja de venir y reconocer a Dios, de venir y introducirnos en lo que es la bondad de Dios y obedecer lo que es Él, verá, someternos a un Dios todopoderoso, no a un espíritu, ni actuar igual a un espíritu. Al único espíritu que debemos de obedecer nosotros aquí es al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Ese es el único Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el único al que nosotros debemos de someternos y el cual debemos de imitar si es que quieres imitar a alguien. Amén. Pero no un espíritu malo, no un espíritu como Jezabel, no como un espíritu de Amalek, ¿verdad? Que también es un hombre, pero también hay mujeres rebeldes que no se someten a nadie, ¿verdad? Que no atienden a lo que es el ministerio de Dios. Que rechazan todo lo que es de Dios. Ese es Amalek, rechaza todo lo que es de Dios. Entonces también hay mujeres que son así. Entonces nosotros cuando hablamos de espíritu, no podemos venir y definir si es para hombre o es para mujer. Un espíritu es para todos. O sea, hay gente que actúa de esa manera. Ya sea hombre o mujer, actúa de esa manera. Y eso es lo que nosotros debemos de corregir. Por eso digámosle no al pecado. Digámosle no, rechacemos al pecado, ¿verdad? Como le dijo a la iglesia de Tiatira, tire el pecado, echa el pecado afuera, ¿verdad? Dice, no toleres el pecado en tu vida, no lo toleres. No toleres el espíritu de Jezabel en tu vida, ni en tu casa, ni en tu iglesia. No toleres el espíritu de Jezabel. Y eso es algo de quienes tienen que hacer eso.
las cabezas, ¿verdad? Los que están al frente. Primero uno. Porque si uno no está bien, tampoco puede esperar que los demás lo estén. Primero uno. Y después todos los demás. Van a multiplicarse lo que es uno. Amén. Entonces ese es el orden. No podemos hacerlo al revés. Así que en este momento esto es lo que Dios ha hablado a cada uno de nosotros. Espero pues que haya sido de bendición a tu vida. Recordemos que la palabra de Dios también confronta, pero si no nos confronta, nosotros no podemos entender el error y no podemos corregir. La palabra que nos confronta es la que realmente nosotros nos hace cambiar porque corregimos lo que está mal. Así que Dios nos ama y por eso nos habla de esta manera, para que corrijamos lo incorrecto. Amén. Vamos a orar en este momento. Gracias por haberme acompañado. Bendito Dios, hemos culminado lo que es este mensaje de este día, Señor, de la iglesia de Tiatira. Perdónanos si en alguna ocasión nos hemos comportado, hemos tenido una conducta incorrecta y nos hemos asemejado quizás a esta persona, a este espíritu que todavía anda ahí deambulando, afectando a tus hijos. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando el control de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y que todas nuestras acciones queden rendidas a ti, que podamos cumplir tu propósito, que podamos hacer tu voluntad, que podamos agradarte de la manera que tú realmente requieres en nuestra vida que lo hagamos. Señor, perdónanos por cada situación incorrecta. Y en este momento, Señor, te pido por las personas que me están escuchando, quizás no son parte de una iglesia, quizás no están dentro de un ministerio, pero de igual manera hay acciones en nuestra vida que a ti te desagradan y que están contempladas en la palabra de Dios y que debemos de corregirlas, Señor, para poder agradarte a ti. Así que muchas gracias, Señor, por este mensaje, porque sé que tú nos amas y no quieres que nos perdamos. Tú quieres, Señor, nuestro bienestar y mientras estemos con pecado, tú no nos puedes bendecir. Así que, mi Señor, te ruego que seas tú guiándonos para poder corregir nuestras vidas. Te pido por aquella persona que está enferma ahorita, que seas tú sanándole, restaurándole esa salud, que seas tú poniéndole en pie, Señor, para que pueda cumplir, incorporarse a sus labores diarias. Así también te ruego por la persona que ha salido de casa, que tú lo lleves de regreso con bien, que lo guardes en todos sus caminos, Señor, en cada uno de sus pasos, y que se pueda reunirse con sus seres queridos. Muchas gracias, Señor, por este mensaje que nos ha dado. En tu mano nos encomendamos en este día. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado ahí y por haber escuchado este mensaje. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Bueno, nos seguimos viendo en el siguiente, en lo que resta. Esta semana seguimos todavía, son 7 iglesias, ¿verdad? Apenas hemos dado 3. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Con lo que Dios permita. Y bueno, espero que estés ahí pendiente, que no te pierdas ninguna de esta información de lo que Dios está mostrando ahorita. Así que muchas gracias por tu atención. Te deseo un feliz día, muchos abrazos a donde estás y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Amén. Bendiciones.